Continuamos en directo en sintonía regional y en este punto vamos a prestar atención a la parte social y económica. Bueno, han pasado 10 años desde que comenzara esta andadura. Estoy hablando de la Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas en Canarias. Hace 10 años comenzaron este camino tratando de asegurar unas pensiones y unos servicios públicos de calidad y gestionados públicamente. Bueno, y este próximo 19 de enero se celebrará un acto conmemorativo de este largo caminar y reflexionar sobre el futuro, como así lo indican desde la asociación. Saludamos a nuestra invitada, ella es Carmia Pérez, en esta ocasión, para que viene lo hace en calidad de portavoz de la Asociación para las Defensas de las Pensiones Públicas de Canarias. Bienvenida, Carmia. Muchas gracias, Carlita. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bien, sí, bastante bien. ¿La fiesta, todo tranquilito? Pues sí, para qué quejarnos, la verdad que sí. De más. Carmia, antes de meternos en el acto en sí, que tiene enjundia, porque son 10 años, sí que me gustaría conocer la actualidad ahora mismo de las pensiones. Estamos pendientes de esa subida, que se hacían creo que un 3,6%. 3,8% se subieron bueno, sí, está aprobado, esperemos que ya en la próxima nómina que recibamos pues esté incluido, era un 3,8% las pensiones generales. Sí que ha habido una subida distinta en lo que son pensiones como de viudedad con carga, que ha subido un 14%, creo que recordar que es, y el resto de pensiones pues sube entre un 5 o un 7, dependiendo del tipo de pensión, incluidas ahí las pensiones no contributivas, ¿no? Esto es llegar a poner en marcha el acuerdo que firmaron en el 2022 sobre cómo iban a ir haciendo la revalorización de las pensiones, por un lado, que es el 3,8, y cómo podían afrontar ese plan para ir subiendo las pensiones más bajas, ¿no? Simplemente lo que han hecho es aplicar ese acuerdo que nosotros ya en su momento decíamos que era aún insuficiente, ¿no? Creíamos que había que sacar, y seguimos creyendo que hay que sacar de la pobreza y de la exclusión social a la mayoría de esos pensionistas que están recibiendo esas pensiones por debajo del umbral de la pobreza. Por lo tanto, en los acuerdos que firmaron siempre hablan de ese umbral de la pobreza, pero dejándola siempre por debajo. Siempre se quedan o igualando al umbral de la pobreza. Nosotros entendemos que hay que hacer lo contrario, o sea, hay que seguir subiendo y subir más, ¿no? También hay que destacar que con respecto a que no subían esas pensiones, también se firmaron cosas que nos parecían como negativas para los futuros pensionistas. Vale. Pues, por ejemplo, el tema de el mayor número de años cotizados para tener una buena pensión. Se pasa hasta los 29, aunque después puedes elegir. Ahora están 25, ¿no? Sí. Se cumplirán los 25 este año, porque ese fue un acuerdo que se fue también imponiendo poquito a poco de la anterior reforma. Ahora se te pasa a los 29 y escoges los 25 mejores, pero tienes que llegar a los 29. Y eso para las mujeres en concreto es bastante negativo, porque llegar ya a los 25 años para muchas era difícil, porque entran más tarde a trabajar, son las primeras en ser despedidas, más tiempo en paro, son las que se dedican a los cuidados mayoritariamente, y además en determinados sectores muy duros, por ejemplo las Kelly, ellas por ejemplo están pidiendo poderse jubilar a los 58 porque es que no llegan con muchas lesiones y llegan muy medicalizadas, digamos, ¿no? Con muchas pastillas para soportar ese ritmo de trabajo, y mientras las condiciones de trabajo no varíen,
ellas no llegan normalmente ni siquiera a los 60 años, cuando menos a los 67, y a los 67 o 68. También, pues, ¿y qué futuro les queda o les espera a personas que tienen 30, 32, 33 años que no han podido cotizar? Jóvenes en paro que desde que terminaron sus estudios pues no han podido enlazar un contrato con otro, o han enlazado contratos de 10 días y dentro de 3 meses otros 10 días. Exacto. Nosotros consideramos que cuando se hizo el cambio, que nos pareció también insuficiente, la reforma laboral en cuanto al tipo de contrato, el hacer contratos indefinidos, indudablemente favorece el que la gente joven no tenga tanto pequeño contrato por hora, etcétera, ¿no? También han ido añadiéndose algunas medidas que nos parecen positivas, pues de considerar jornada completa, jornada de media, ¿no? A la hora de cotizar. Yo me estoy refiriendo a la hora de poder después tener una pensión mínima y digna, ¿no? Lo de digna ya es más difícil, pero por lo menos una pensión mínima. Sí que hay como una de cal y otra de arena en todas estas cosas, ¿no? Lo que efectivamente estamos viendo es que hay una cantidad incluso de personas bien preparadas que salen pues, con 25 años a lo mejor, una media de 24, 25 años de las universidades y no tienen trabajo, y menos en Canarias, porque la mayoría de las carreras no tienen salida en Canarias, ¿no? Solamente las de hostelería, y vemos como incluso se van porque aquí las cosas les pagan de como les pagan, ¿no? En las condiciones. Y muchos de los que están formados se van, o son muy rifados, digamos, ¿no? Y mira que tenemos escuelas de hostelería y formación ahí. Sin embargo, las condiciones de trabajo hacen que o bien no encuentren y se tengan que marchar, o bien estén años ahí buscándose la vida, como se dice, muchos en trabajo sumergido, economía sumergida, porque no encuentran otra cosa, y tenemos una juventud que entra más tarde al mercado laboral. Y cuando entra, efectivamente entra en muy malas condiciones, ¿no? Con salarios muy bajos, por lo cual contratos de becario con 40 años, sus cotizaciones son muy bajas, ¿no? Y así además se pegan tiempo, mucho tiempo, la promoción o las subidas salariales, por ejemplo, dan pena que no tengan ni siquiera la revalorización con el IPC, los trabajadores actuales, que establecen unos convenios donde bueno, el famoso 8,5 que nos subieron a nosotros en el año pasado, eso se fue en convenios determinados, se distribuyó en 3 años, sin considerar las revalorizaciones de los siguientes años, ¿no? Entonces, bueno, la gente está pasándolo realmente con salarios muy bajos, muy precarios, sobre todo aquí en Canarias, y eso nos va a seguir llevando a pensiones bastante bajas, con el problema de que tendrán que llegar al máximo tiempo que permiten jubilarte, con lo cual estamos ya en eso, en los 68 años, ¿no? Prácticamente, que es la edad de jubilación. El poderte jubilar antes, eso pues se les está poniendo muy difícil. Y si a eso le añadimos los despidos a partir de los 45, 55, sí, ya que ya se quedan, pues tendrán periodos de cotización muy escasos. Por eso a nosotros esa medida de aumentar hasta 29 nos pareció negativa, muy negativa. A no ser que se dieran circunstancias que favorecieran el mercado del trabajo durante 29 años. Porque antes, en la entrevista anterior, hablábamos con Pedro Afonso, el presidente de la ciudad de Tenerife, y nos ponía sobre la mesa algo que has mencionado también, la formación no se corresponde, los estudios que se están ofertando tanto, no al 100%, pero sí gran cantidad de estudios que se ofertan en la formación profesional o en las universidades con la demanda del sector laboral. Y ahora han hecho, yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno. No, y has comentado esas personas que salen de la universidad con unos estudios que no encuentran trabajo.
Yo sé que existe un montón de escuelas de hostelería que ofrecen los ciclos Pero todo el mundo va a formativos. estudiar hostelería. No, pero es que lo que aquí se ofrece es hostelería. En Canarias, ¿qué se ofrece, por ejemplo, para los ingenieros y las ingenieras? Claro, aquí no hay industria. ¿Qué se ofrece? No hay. No hay. ¿Qué se ofrece en otro tipo de, digamos, de carreras que no sean las clásicas? Si estamos hablando de abogados, hay una saturación. De un profesorado también, bueno, lo que no hay es contratación de profesorado, ¿no? Nos ponemos de médicos, ¿no? Lo que no hay es contratación. Lo que no hay es contratación. Claro, porque porque médicos de no enfermeros, ¿cuántos no están en Inglaterra? ¿Cuántos no están en fuera? Formación hay. Lo que no hay es trabajo. Lo que no hay es contratación. Hay además un fenómeno que se está volviendo a producir, que eso era de la época franquista, que era el pluriempleo, porque la gente con el salario que se les paga no les llega. Entonces vemos como muchísima gente trabaja, sobre todo en el sector sanitario, ¿no? Trabaja en el sector público y trabaja en el sector privado, ocupando 2 puestos de trabajo. Bueno, habría que repensar todo eso. Es verdad que falta lo que llamamos la formación de los oficios, los llamados oficios, que han ido desapareciendo y que no hay en estos momentos, ¿no? Entre carniceras, gente, ¿no? Fontaneras, ¿no? Y demás, aunque la fontanería y la electricidad tienen sus ciclos formativos y hay muchísima formación, tanto pública como privada, por cierto, que las hay, que están ahí. Pero después cuando tienen esa formación se encuentran con problemas para encontrar el trabajo, ¿no? O sea que estamos en una situación media extraña, porque por un lado dice que falta, pero por otro lado hay gente que está preparada y está en paro. Yo creo que lo que hay que ver es las condiciones de trabajo que se les ofrece. Si las condiciones hacen que la gente diga, pues vale, me quedo aquí o me voy, porque en otros lugares, con la formación que me han dado aquí, en otros lugares me pagan más, pues me voy a esos otros lugares. ¿Y qué nos queda entonces aquí? Nos queda aquí las personas que no han podido formarse. Y que se les exige una formación, pero que no han podido formarse, por lo que sea, ¿no? Porque no han podido seguir estudiando, porque la enseñanza, aunque sea pública, la post obligatoria, hay que pagarla, y mucha gente no puede pagarla. Tenemos una universidad que tampoco ofrece mucha posibilidad a la gente que trabaja, que ha conseguido trabajo en algo que no es suyo, por ejemplo, y no puede hacer más, pero no puede hacer otro tipo de formación en la universidad, porque la universidad no se la ofrece, ¿no? Se ofrece en función del profesorado, pero no se ofrece en función de las necesidades de la gente. Entonces, yo creo que hay muchísimas cosas ahí que ver, pero fundamentalmente yo creo que, y eso no es porque lo digamos nosotros o lo diga un sector, ¿no? Ahí están los datos. El salario medio en Canarias de los más bajos, la renta más cara, la de Canarias. Sí, la inflación más grande. La inflación sigue teniendo. Es decir, esos son datos y eso nos refleja las condiciones del sector de trabajadores. Y mientras, por otro lado, los datos también nos dicen del superávit de ingresos que tiene una minoría de la población, digamos, los negocios, ¿no? No quiere decir con esto que a todo el mundo le vaya bien en sus negocios, pero sí que globalmente, pues tanto por lo que entra por el sector de hostelería como del sector comercio, que las compras han sido increíbles, ¿no? Lo vemos todo por todos lados, ¿no? Tienen ganancias. Bueno, pues algo tiene que repercutir en los trabajadores de estas ganancias. Lo que no se puede seguir es machacando a un sector de trabajadores. Pasamos al tema que nos ocupaba, que es ese 10º aniversario de la Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas en Canarias.
10 años que han pasado así. Sí, ya hemos entrado en el 11, porque realmente se cumplieron 10 años en el 2023, porque esta lucha se empezó en el 2013. Además se empezó con una cosita parecía como muy sencilla, y era una reclamación a Bruselas por los recortes que se estaban produciendo en aquel momento, ¿no? Y se hizo una reclamación como abogados y tal, y esa reclamación se fue extendiendo por todo el Estado. Se comenzó pues en sitios como aquí, Cataluña, Valencia, pero poquita gente, y poquito a poco aquello se empezó a realizar asambleas y la gente acudiendo, porque indudablemente los recortes tanto de la reforma de Zapatero como de la reforma de Rajoy, como respuesta a una crisis que la tenía todo el mundo, indudablemente, pero fueron unos recortes muy fuertes para no solo a los pensionistas, sino también a los trabajadores. Y es curioso cómo esa reacción es mucho más fuerte en los pensionistas que en los trabajadores. Es decir, se produce una mayor movilización del sector de pensionistas que de los propios trabajadores, que también se veían afectados con recortes, ¿no? Y esto es lo curioso de este tipo de este movimiento, digamos. La verdad que sí, que un movimiento yo recuerdo así vagamente, no mucho, porque cuando empezó estábamos en la vorágine de saliendo de esa crisis horrible, 2007, 2013, la adversidad económica, todo lo que pasó, y cómo despuntaba eso en pequeñas capitales, porque en estos 10 años, supongo que muchas personas que en aquel entonces eran trabajadores y no se planteaban que iban a ser pensionistas se habrán sumado al movimiento. No tanto. Es que siempre me ha llamado la atención la respuesta. Nos hemos ido o sea, en las movilizaciones sí que veía, ¿no? Personas, de hecho yo por ejemplo no estaba trabajando, íbamos a las movilizaciones, pero no nos implicábamos en su organización, digamos, ¿no? Y nos vamos implicando cuando ya somos pensionistas. Como si el tema, erróneamente, ¿no? Como si el tema de las pensiones fuera un problema cuando eres pensionista. Porque no nos damos cuenta de que todo lo que se va firmando, todo lo que se va aplicando desde que eres trabajadora, es lo que te va a dar la pensión después. Es como si nos incorporáramos a una lucha tardía, ¿no? Como si no fuera con nosotros. Como si no fuera de eso jubilado. pasa cuando ya me toque. Y no nos damos cuenta que es al revés. Que realmente cuando te toca es cuando estás siendo trabajadora y se están firmando cosas que van a garantizar o no garantizar tu pensión futura, ¿no? Lo de no garantizar me refiero a las condiciones, ¿no? Porque cuando estás cotizando estás garantizando tu pensión, claro. Pero las condiciones en las que te vas a jubilar se están aplicando desde ahora. El hecho de que ahora, por ejemplo, en enero, pues ya se empiece a aplicar un capítulo por primera vez, de ver cómo se aumentan los ingresos, en vez de ver cómo se reducen los gastos, el hecho de ver cómo se aumentan los ingresos, eso es algo que se aplica ahora. Y se nos intenta vender como algo negativo con un sector político. Y sin embargo no es así. Es decir, es algo positivo que nos estemos preocupando de que yo ahora voy a cotizar por un 0, y algo por ciento más, pero porque voy a tener garantizada una pensión mejor cuando me jubile. Y lo mismo por la parte que le toca a empresarial, que no es que el empresario pague eso, ¿no? Realmente esto está dentro del costo laboral. Eso realmente sale del trabajo del trabajador, realmente lo paga el trabajador, la trabajadora. Y ese esfuerzo que se hace es para garantizar el sistema de pensiones en un momento determinado en el que se va a incorporar mucha gente al sistema, porque
se incorporaron al trabajo en una época determinada, lo que se llaman los baby boom, ¿no? Vale. Pues mecanismos de ese tipo son positivos, hay que irlos viendo, pero te los están aplicando cuando eres trabajador. Por lo tanto, te tienes que preocupar y no tienes que pensar, que si lo pagas, tienes derecho después a tenerlo. No esto de decir, es que yo cuando me jubile ya no sé si voy a tener. No, es que tienes que garantizar que lo tienes. Y para eso lo tienes que batallar. Lo tienes que batallar en todas las organizaciones donde estés. Y te tienes que asociar para eso. Y tienes que hacerlo o bien dentro de tu sindicato, si estás sindicada, o bien en asociaciones que denominamos de pensionistas, pero donde son abiertas y donde pueden entrar mucha gente, ¿no? Toda la gente que quiera puede entrar en nuestra asociación, por ejemplo, o en todas las plataformas que hay a nivel del Estado que forman parte de POET. Y nosotros invitamos, precisamente el coloquio que queremos tener es ese futuro, ¿no? Ese futuro, ¿cómo lo construimos? ¿En qué va a consistir el acto El acto va a consistir en un recorrido de estos 10 años con una exposición, después pasamos a pequeños saludos que nos han enviado y después pasamos a un coloquio que trata precisamente de, visto este recorrido que hemos tenido, visto lo que hemos conseguido, lo que nos falta por conseguir, cuál es la situación actual y qué futuro es el que queremos construir en dos vertientes, digamos, como organización, o sea, vale la pena seguir construyendo esta organización, la que tenemos, hay que hacer más cosas, hay que implicar más a otras organizaciones también en esta lucha, la tienen que priorizar. Todas esas preguntas nos darán el futuro, ¿no? ¿Y quién tiene que construir ese futuro? Eso creemos que es fundamental. Para ello hemos invitado a todas las organizaciones que en su momento han tenido contacto con nosotros, tanto sindicales, políticas como de movimientos sociales, eh, porque también hemos tenido otra parte de historia que es implicarnos en otras cosas que no es solo como pensionistas. Exacto. Han estado presentes muchísimas. Exacto, hemos estado con sobre todo los derechos sociales, ¿no? Los derechos del territorio, porque mismo no somos ajenas ni ajenos a lo que ocurre en nuestro alrededor y no somos ajenos ni ajenas a lo que nos implica directamente cosas como las residencias, como la sanidad, la ley de dependencia. Todo eso tiene que ver con los pensionistas directamente. Entonces nosotros no podemos mirar para otro lado cuando ocurren las cosas que ocurren. Entonces ahí estamos, ¿no? Ahí solemos estar. A todos esos colectivos los hemos invitado y bueno, y la invitación es abierta, ¿no? A los periodistas también, porque han colaborado con nosotras y nosotros en darnos voz, en transmitir a la sociedad lo que pedimos, en transmitir nuestras acciones, ¿no? También esta década, celebración de esta década reivindicativa, ¿tiene asentamiento en toda Canarias o va por...? Tuvimos una época en donde hubieron un contacto en distintas islas, ¿no? Hubo contacto con gente en La Palma, hubo contacto con gente en Fuerteventura, en Lanzarote, pero donde y esos contactos están ahí, ¿no? Sí, claro. Donde realmente se asentó fue en Tenerife en primer lugar y después en Gran Canaria, ¿no? Entonces, en Gran Canaria vamos a tener la presencia de que como nos escuchan a nivel regional, sí, de nuestras compañeras y compañeros de la plataforma de pensionistas de Gran Canaria, ¿no? Se denominan igual que nosotros, lo único que en vez de Canarias, pues de Gran Canaria, ¿no? El por qué nosotros de Canarias, estando en Tenerife, pues porque en su momento solo estábamos nosotros y queríamos que tuviera, nuestra asociación queríamos que tuviera dimensión en todas las islas, ¿no? Entonces se puso el nombre de Canarias, ¿no? Pero bueno, la dinámica llevó a que pues, en la provincia de la isla de Gran Canaria optaran por hacer una plataforma independiente coordinado y demás, pero independiente, porque es verdad que el hecho insular
es difícil, bueno, ya dentro de la propia isla, incluso, en hecho insular es difícil mantener una misma organización del estilo que somos nosotros, que es muy asamblearia, ¿no? Entonces es muy difícil conectarse, y en aquella época sin medio, porque esto de las videoconferencias modernas. Pero sí que estamos ahí, sí que mantenemos contacto con personas en otras islas y sobre todo a partir del 2016 formamos parte, ambas plataformas, de una coordinadora estatal que es la COESPE, en donde estamos muchísimas plataformas, y a su vez la COESPE está en continua conexión con, por ejemplo, el movimiento de pensionistas vascos o gallegos que están fuera de COESPE y funcionan, ¿no? Independientes, y con plataformas que no han querido estar en ninguna de las cosas que hay, ¿no? Entonces, pues bueno, hay reuniones que se mantienen conjuntas para sacar, por eso sí podemos hablar perfectamente de un movimiento de pensionistas unidos, ¿no? En estos 10 años, si tuvieras que quedarte con algo, ¿con qué te quedarías? Yo creo que me quedaría con la gente que participa, porque son muy variopintas. Pero lo fundamental es su tesón, su lucha, día a día y continuo. Puede que en momentos determinados baje un poquito, ¿no?, su presencia, pero cuando se necesita están ahí, ¿no? Gente muy consciente, muy diversa también, pero con un ánimo de llegar a acuerdos. Por eso te digo que yo me quedo con esa gente, porque sé que es la que va a garantizar la continuidad también. Tienen las cosas muy claras, vienen de historias de vida importantes también, y que tienen una repercusión dentro de nuestra asociación. Sí, me quedo con la gente, con los que están y con los que estuvieron. Con los que están, con los que estuvieron, y espero que con los que estén también. Sí, porque estoy haciendo una entrevista y me están pasando flashes mentales que no puedo olvidar y que quiero nombrar. Yo cuando llevo muchísimos años desde el comienzo, desde que comenzó esta asociación a caminar, pues dando voz y hablando. Y una de las personas con las que siempre conté, pues ya contate contigo, Luis Erichón. Siempre conté con él, y siempre estaba ahí. Y me está viniendo el flash y bueno. Sí, bueno, él era un poco el alma de todo esto, junto con Julián Ayala, que todavía está con nosotros, y junto con Ramón, Alfonso, que también sigue con nosotros, cada cual con sus fuerzas, ¿no? Pero siguen ahí, ¿no? Él era un poco esa clarividencia, ese saber estar también, porque tenía muy buenas conexiones con otros movimientos. Él estaba siempre también abriendo caminos, ¿no?, digamos. Estuvieron en aquello que se llamaba Asamblea por Tenerife, siempre estaban con cuestiones también de lo del mamotreto, de las Teresitas, estaban siempre con muchas luchas sociales. Y dedicaron, sobre todo Luis dedicó porque los demás siguen ahí, ¿no? Luis dedicó ese último tiempo, ¿no?, a esta lucha, una lucha que tuvo muy importante ahí en los años 17, 18, y que también colaboró estrechamente en ser el cofundador de esa COESPE, ¿no? Nos faltan más compañeros que se han ido, como Federico, que era nuestro tesorero, ¿no? Y otras personas que yo no pude conocer porque se retiraron antes de que yo entrara, ¿no? Pero sí, nos falta ahí un grupito de gente importante. Como decía, llegamos al final de la entrevista, Carneapo. Recordamos Centro Ciudadano en Tranvía, la puesta el viernes a las 6 de la tarde. A las 6:30 de la tarde. A las 6:30 de la tarde. Ahí es que esperamos. Esa homenaje, celebración, recordatorio, 10 años de la Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas. Y te quería comentar una cosa más, porque también es importante. Nos vamos a reunir el 23 y 24 de febrero
en un encuentro estatal de mujeres pensionistas. Bueno, queremos ahí profundizar en todo el tema de la brecha de género en las pensiones y va a ser un momento importante cara primero a encontrarnos tantas mujeres diferentes, ¿no? Y de distintos lugares y a poner en común lo que pensamos y ver qué sale de ahí. Pues hablaremos de esto próximamente cuando se acerque la fecha. Carmen Pérez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Bueno, en este punto saludamos, nos despedimos de